séptima Feria Iberoamericana del Libro en Canadá, dar la bienvenida a Inés Vergara y Luis Cortés, asimismo al embajador Carlos Cisneros y a la consejera general. Inés y Luis nos acompañan en esta versión para presentar su producción Poesía de Arte Coloreando con Palabras. En esta conferencia tendremos la oportunidad de adentrarnos en un universo creativo, descubrir las ideas que inspiran su escritura y reflexionar en torno al papel de la literatura como motor de identidad, memoria y transformación social. Su participación en este evento enriquece nuestro encuentro cultural y fortalece el diálogo entre autores y lectores en Canadá y el mundo. Damos la bienvenida a Inés Vergara y a Luis Cortés. Le doy paso, embajador. Muchísimas gracias, Sandra. De mi parte, solamente agradecer por todo el esfuerzo de participar aquí en este evento. Muchísimas gracias, Inés, Luis, por venir desde Montreal, a nuestra cónsul también en general por todo el apoyo, y pues a Fernando García por todo el apoyo técnico que nos está dando, y a Andrea por organizar todo esto de parte de la embajada. Así que muchísimas gracias, y le doy la palabra a lo más importante, que va a ser la presentación de ustedes, pero creo que la cónsul general quiere dar una presentación antes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, señor embajador. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Como Consulado General de El Salvador en Montreal, estamos sumamente honrados y agradecidos de esta oportunidad por parte de los organizadores de la Feria Iberoamericana del Libro, a la Embajada, a nuestros colegas y amigos, por esta oportunidad también de crear puentes entre Montreal y Ottawa. De verdad que estamos muy, pero muy contentos de que esta exposición, Coloreando con Palabras, haya tomado alas propias y haya agrandado sus pasos, y hoy nos vemos acá. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando se unen el talento de dos personas maravillosas, pero también se une el amor por la patria, lo que resulta es una creación que une las palabras, el color, y surge esa explosión literaria con imágenes, y de ahí viene el nombre de Coloreando con Palabras. ¿Quiénes son nuestros artistas? Bueno, con mucho orgullo les presento a Luis Cortés Santiago, pintor salvadoreño, nacido en Cojutepeque, en El Salvador, quien desde pequeño destacó por su talento, incluso fue premio como mejor estudiante del país, recibió una beca Fulbright y a través de ello logró su maestría en artes en la Universidad de San Diego, y eso, además de su amor de reflejar la identidad, la pertenencia y la cultura salvadoreña, permitió que tenga más de 15 exposiciones en museos, en alcaldías, tanto de Estados Unidos como de Canadá, y sobre todo de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. A ese talento y con orgullo femenino también presentamos a nuestra escritora Inés Vergara, quien tiene múltiples facetas como toda mujer. Ella se define como escritora, que su escritura llega con sencillez y con cercanía, y ya lo van a ver en los escritos que pueden pasar a ver, pero también conecta, porque todo su caminar es a través de sus diferentes facetas: cantante, fiel defensora de la lengua náhuatl que tenemos en El Salvador, ya lo verán en algunos poemas traducidos. También forma parte de un grupo de danza folclórico y fundadora de un club de lectura en Montreal. Y a ellos se nos une nuestro apreciado Fernando García, fotógrafo, diseñador e innovador por convicción, quien fue el fundador de esta plataforma digital que permite conocer nuestro arte más allá de la presencia física. Si ustedes logran descargar el código QR que aparece en cada uno de los cuadros de la exposición, van a poder sumergirse en todos esos colores y esa magia y esa combinación de letras y pintura que nos llevan a esta hermosa exposición de Coloreando con Palabras. Así que a continuación cedo el micrófono para que nos cuenten cómo ha sido este caminar y para que comprendamos mejor a nuestro querido El Salvador a través del arte. Muy buenas tardes, muchas gracias señor embajador, señora cónsul. Mi nombre es Fernando García y yo quiero hablarles de Coloreando con Palabras, el concepto. Hablemos de que es un arquetipo de cómo nosotros pensamos, cómo nosotros recordamos las cosas,
ya sea con imágenes, ya sea con las frases tal vez que escuchamos de chico o alguna frase, y es lo que se ha plasmado en el sitio web y se ha plasmado con la obra de Luis y de Inés. Nuestra sensibilidad salvadoreña es bien particular. Nosotros tenemos ciertas texturas, ciertas expresiones. Hay cosas que solo nosotros las podemos identificar, como cada país tiene sus sensibilidades, y eso es lo que ellos han logrado. Si ustedes se acercan y pueden ver los detalles de que tienen los dibujos, también las palabras que se usan en los poemas, son exactamente cosas que en alguna manera escuchamos a nuestra familia, a nuestras madres, a nuestras abuelas. Por ejemplo, yo me ponía a pensar, ¿qué color? Yo me acuerdo de un día que mi abuela, no sé si ustedes conocen el cochinito, que es una hoja para hacer pupusas. Y yo recuerdo cómo con mi abuelo fuimos a un lugar a cortar, y mi abuela hizo las pupusas, y yo me ponía a pensar, ¿qué color sería eso? Entonces, una obra como esta, lo que nos ayuda es a apropiarnos nuestros propios recuerdos, nos ayuda a reflexionar cómo fue esos recuerdos, cómo son esas palabras y cómo yo puedo combinar. Y eso creo que es la fuerza que tiene esta exposición. Y al llevarlo de manera digital nos permite poder explorar no solamente la vista, así como lo pueden ver acá, de que están los dibujos y los escritos, sino que, por ejemplo, tenemos la versión en náhuatl. Pero el náhuatl, que es nuestro idioma de nuestros pueblos, es casi abstracto para los que nunca lo hemos escuchado. En el sitio web ustedes pueden ir y pueden escuchar como Inés habla en náhuatl uno de sus poemas. Esa es la ventaja de una plataforma digital que permite explorar ese universo con más detalle y con más tiempo, y rompe todo y facilita todas las fronteras. Por eso, siguiendo sus pasos, es el nombre que se le dio alargando sus pasos, perdón, es el nombre que se le dio a esta como actividad itinerante, donde esta obra puede viajar y le vamos siguiendo sus pasos. Cada uno de ustedes está invitado a poder contemplar las obras, los dibujos y los poemas, y una vez más a pensar cuáles son esos momentos que ustedes quieren colorear o que han coloreado ya en sus mentes. Y con esto es un ejercicio que les permite poder adentrar en eso. Entonces quiero pasarle el micrófono a Inés y a Luis para que puedan explicar cómo fue que se pusieron de acuerdo para hacer así esta combinación, de dónde nació la idea, cómo fue esa sensibilidad, porque lo curioso es de cómo el dibujo y el poema se podían, son como casi se han hecho juntos. Se han sincronizado súper bien. Entonces, le paso la voz, le paso el micrófono a Luis. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes, y quiero empezar por agradecer la acogida que nos da la FILibro en este evento, y de manera particular el apoyo de la Embajada de El Salvador de Canadá y del Consulado General de El Salvador en Montreal, a nuestros funcionarios diplomáticos, el señor embajador, su excelencia don Ricardo Cisneros, y a la señora cónsul general de El Salvador en Montreal, su excelencia doña Sandra Morales, así como a sus equipos de colaboradores para poder hacer posible esta presentación. Coloreando con palabras, que alarga sus pasos, se muestra este día en 3 versiones. Un dibujo original mío que les invito a ver en la mesa de la embajada, con los carteles aquí presentes, y por supuesto con la versión web que ya alcanza más de 3.000 visitas. La relación entre pintura y literatura es estrecha y frecuente por el simple hecho de transmitir y comunicar emociones, usando un lenguaje escrito y o gráfico. Con ambas herramientas, el artista busca la capacidad de inspirarse, reflejar y narrar historias partiendo de un concepto para crear una obra verosímil y elocuente, ya sea con palabras o con imágenes y colores. Esa fue la intención de la colaboración entre Inés y yo al decidir mostrar nuestro trabajo en un diálogo que habla de nuestros sentimientos patrióticos como migrantes. Existen muchos precedentes en la historia del arte de esta relación pintura-literatura, algunos de ellos muy conocidos, como el personaje de Ofelia de Hamlet, tomado por la pintura de Waterhouse desde la pluma de Shakespeare, las magníficas ilustraciones de Gustave Doré y Botticelli de la Divina Comedia de Dante Alighieri, la escandalosa en su tiempo Olimpia de Manet, basada en La Dama de las Camelias de Dumas,
o el trabajo poético de Rafael Alberti, inspirado por la Guernica de Picasso. De forma contemporánea, los videojuegos hacen frecuente referencia a la pintura y la literatura en la era tecnológica, inspirándose en libros como Alicia en el País de las Maravillas de Carol Lewis, la Biblia y las pinturas de Magritte o Dalí. En El Salvador también se han dado estas colaboraciones. La primera que viene a mi mente son los cuentos de Barro de Salarruet, que fue ilustrada con los exquisitos dibujos de José María Vides. El trabajo del mismo Salarruet ha sido en su talento como escritor, teósofo y pintor en la obra Oyarcandal, o la colaboración de este maestro y su hija Maya en Cuentos de Cipotes. Cuentos de Cipotes es una obra icónica de nuestra literatura. El maestro y su hija continúan inspirando. En este momento se presenta en el Museo de la Imagen y la Palabra de San Salvador el trabajo en bordado de la artista salvadoreña Carla Valle, basado justo en Cuentos de Cipotes. Otra gran colaboración de gran calidad fue la portada de la novela del escritor Melitón Barba, Puta Vieja, con una pintura del artista Antonio Bonilla. Aunque personalmente admito que con frases como de cielos de púrpura y oro del doctor David Joaquín Guzmán o eran mares los cañales que yo navegaba un día del gran poeta Alfredo Espina, siento la urgencia de tomar mis colores y crear algo. Mi trabajo como artista se remota a los días del kinder en Cojutepeque, cuando mi maestra reconoció un talento temprano y me sentó aparte del grupo de niños para que dibujara a los próceres de la independencia, con lo que se decoró el altar cívico del mes de septiembre. En sexto grado, gané el concurso de dibujo del Día de la Madre en mi escuela y junto con un diploma me dieron un juego de vasos que todavía lo guardan en el cochinero de mi mamá. El apoyo y estímulo de la salvadoreña Maribel Simán de Luca han sido instrumentales en mi trabajo artístico de forma profesional, cuando me ofreció las paredes de su galería Back from Timbuktu en San Diego, California, hace ya más de 30 años. Los reconocimientos y oportunidades de exhibir mi trabajo han continuado hasta el día de hoy y me llena de gran satisfacción y orgullo hacer partícipe al público de Filibro, de la mano de la poeta salvadoreña Inés Melara, de este proyecto de esta tarde. No es la primera vez que mis dibujos y pinturas visitan Ottawa. En 2001, la Embajada de El Salvador me invitó a exponer mi labor en el marco de la visita del vicepresidente de El Salvador, Dr. Carlos Quintanilla Schmidt, quien hizo referencia al concepto de territorialidad de las embajadas en el mundo y expresó su contento con el aporte de color e historias que esta exposición dio al suelo salvadoreño de la embajada en Ottawa a unas calles de aquí. La UNAM Canadá de la Universidad de Ottawa también confecciona mis dibujos y pinturas en el 2015. Mi querida maestra de Historia del Arte Latinoamericano en San Diego State, la doctora Janet Brody Esser, se refirió a mi trabajo como pintura narrativa, en la que por medio de imágenes cuento historias, tradiciones y la vida cotidiana de nuestro país, El Salvador. Por ser nosotros, Inés y yo, contadores de historias, fue pues muy orgánica la colaboración en la exposición Coloreando con Palabras, que generosamente nos auspició el Consulado General de El Salvador en Montreal en septiembre pasado. Conozco y admiro la obra poética de Inés desde ya hace varios años. Somos compañeros del Club de Lectura Salvadoreña Ana de Pacas y hemos sido promotores de nuestra cultura en diversos eventos en Montreal. Desde luego hay un elemento muy grande de cariño y de respeto. Nuestros temas de expresión artística coinciden, ella hablando poesía y yo hablando imagen. La nostalgia de nuestro pulgarcito de América, la necesidad de buscar visibilidad a nuestra comunidad en Quebec, el respeto de los valores cívicos y patriotas, el amor a la patria, a la madre y a la justicia, el resguardo de las tradiciones son claramente nuestra inspiración. Citando nuevamente a la doctora Esser, quiero decir que se considera mi trabajo como el trabajo de un trasplantado, que aún estando en casa, nunca lo está realmente. Y creo que como migrantes ese sentimiento lo tenemos como vida cotidiana. El proyecto original continúa creciendo, llegando a lugares inesperados y esperamos que siga alargando sus pasos en las misiones diplomáticas de Canadá para ingresar y luego, ¿por qué no?, del mundo. Mención importante tiene aquí el señor Fernando García, que con su vocabulario técnico nos ha acompañado en la creación del sitio web de la exposición, que le da precisamente ese acceso y visibilidad desde cualquier parte del mundo.
Les invito con esta exposición a recordar a nuestros héroes ignorados, al indio Aquino, a Morena Celadie, y a descubrir a los héroes anónimos cotidianos en sus labores de sobrevivencia. La cipota vendiendo flores de isote a la orilla de la calle, o las pupuseras confeccionando el delicioso platillo nacional. Saboreemos desde nuestra nostalgia los dulces sabores pregonados por las tardes en el pasaje de la colonia, donde la señora que camina vendiendo anuncia su deliciosa carga. Viejitas, peperechas, cenita, María Luisa, cachitos simples, todos sabores de la patria que en las palabras de Inés exaltan con romanticismo y nostalgia un pasado cambiante o desaparecido. Como diáspora añoramos ese terruño tanto como los regazos de nuestras madres, la madre y la hechita. Pero prefiero que sean las palabras que hablen, prefiero que sean las imágenes que hablen por sí mismas, y en este diálogo entre poemas y dibujos les lleve este día un recorrido de palabras coloreadas, de sentimientos nostálgicos y sobre todo de orgullo salvadoreño. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. A mí me toca terminar esta ronda de presentación para darles tiempo para que pregunten si desean saber algo al respecto. Primeramente agradecer a nuestro embajador, a nuestra cónsul, a su equipo por permitirnos estar aquí, a la feria por invitarnos, porque estos espacios son bien importantes y nos posicionan como país. El Salvador merece estar en eventos como ese, así es que muy agradecidos por eso. Entonces, en esta tarde de feria y alegría cultural tenemos el placer de presentarles esta colección de dibujos y poemas inspirados por nuestro adorado suelo patrio, El Salvador. Este proyecto de fusión comenzó con una plática de amigos post pandemia, durante la pandemia, porque estábamos como varados con la cuestión cultural, no habíamos hecho nada. Entonces me fui a visitar a Luis, fuimos a un café y yo ya había escrito un poema para Luis, para uno de sus vernizajes, y escribí una hoja de vida, y ahí me di cuenta que hacemos lo mismo, que lo que yo escribo, él lo dibuja. Entonces, tomando como base una experiencia que tuve en una exposición anterior donde presentaron las obras y leyeron los poemas y después se los llevaron, me quedé con unas ganas de leer esos poemas, pero ya no estaban. Entonces yo dije, ¿por qué no dejan los libros? ¿O por qué mejor no exponemos los poemas y dejamos de estar leyendo frente al público y que sea el público que los lea y haga sus propias conclusiones? De ahí, de esa locura, salió este proyecto que en su momento el consulado nos invitó para presentar nuestros proyectos. Entonces fuimos como quien va con un proyectito más, sin esperar que nos iban a apoyar y que íbamos a llegar hasta donde hemos llegado ahora. Entonces, más o menos así se desarrolló esta iniciativa y este proyecto. Y esta fusión artística prácticamente, cuya colección comienza con un dibujo y un poema dedicado a nuestras respectivas madres, como el génesis de lo que somos como artistas y seres humanos, es un tributo a nuestra cultura y a una catarsis que nos ayuda a pasar a través del recuerdo, el amor y el dolor por el terruño querido, ese mal du pays o dolor de patria por el suelo patrio que nunca se supera estando lejos. En las obras seleccionadas ponemos un viaje de regreso por lo andado, un viaje a lo cotidiano, a lo que se ha quedado preciosamente guardado en la memoria, a esos caminos ignorados por el ojo común. ¿Quién le va a hacer un poema o un dibujo a la tortilla, a la pupusa? O a la vendedora de flores de isote, la panadería ambulante, los rostros indígenas, el colorido paisaje adornado de flores, las frutas, el alimento, el verdor, la gente trabajadora, lo humilde, lo sencillo, lo cotidiano, la vivacidad, lo complejo del asunto, el cariño, el si querés te doy una mano, el dónde pusiste ese volado, el machete está en tu vaina. Todo eso está impregnado en nuestras obras. Evidentemente, esas son nuestras inspiraciones principales, nuestras musas, nuestros espíritus creativos. Con esta exposición estamos invitándoles a un viaje hacia nuestro país, su historia, su identidad, sus contrastes, sabores y colores.
Esta exposición la inauguramos hace un año, precisamente estamos cumpliendo un año. Luego de haber hecho como el vernissage y la inauguración en el consulado, comenzaron a caminar, por eso le llamamos itinerante o caminante, porque cada negocio salvadoreño que quiso presentar la exposición, pusimos las obras a su disposición y todo el año caminaron y ahora caminan hacia aquí, hacia Ottawa. Y ya trajimos me acuerdo, un evento para la alcaldía, trajimos una obra. Entonces estamos muy contentos que podamos cumplir con el objetivo que fue caminar, ir a donde nos llamen, ahí van las obras y con ellas nuestro amor patrio. Y fíjense que me pasó una cosa, como también canto y bailo en la danza folclórica, y bailo no porque sea mi talento, sino porque nadie quiere bailar. Entonces estamos tratando de mantener nuestra cultura desde el exterior. El poema primero, que si se fijan es el color madre, ese es el que comienza nuestra serie porque están, tanto el dibujo como el poema son roles invertidos. En el dibujo está el Luis adulto ofreciéndole una granada a Lichita, su madre niña. El poema que lo acompaña se lo escribí a mi mamá en cama, enferma, en cuidados paliativos, y yo le digo a ella en mi poema que ahora soy yo quien la va a bañar, quien la va a cuidar y quien le va a contar cuentos. Entonces, esa es ahí la simbiosis entre estos dos poemas de roles invertidos. Y el que le sigue, el Colores de la Patria, casi se volvió tanto su dibujo como el poema, como la obra de esta exposición, porque está en castellano y está en náhuatl. Y ese es el atractivo, aparte que describe todo lo que comemos, es una descripción, es una mesa salvadoreña. Y me tocó practicar tanto la lectura de este poema para las diferentes presentaciones, que al final, quizás con los pasos de la danza y una marimba y un tambor por ahí, se me fue metiendo una música que terminó en una canción, Sabores de la Patria. Podría decir que la canción es, a través de ese poema, la música se la puse yo basada en los conocimientos que tengo sobre música de expresión folclórica. La hice para bailarla con mi grupo de danza, y cuando le llamé a la persona que iba a hacer el arreglo, como no escribo música, tuve que estar tarareando. Mira, la parte de marimba, la, cuando diga náhuatl, un tambor, un pito, y lastimosamente la canción se las íbamos a presentar ahora, pero el sistema nos falló, pero la voluntad no. Así que voy a terminar mi participación con un pedacito de la canción Sabores de la Patria. Sin la, porque no, pero dice: ¿a qué sabe la patria? Me pregunta el corazón. Sabe a refresco de horchata, frutas con chile y limón. Sabe a flores de pito, en sopita de frijoles, a plátanos maduritos, chirimol y guacamole. Sabe a camote en miel, flor de izote guisada, cartucho con tiste a granel, a tortilla con fritada. Sabe a tamales, pisque, chicha de piña y maíz, chocolate en días grises, a tiempos de niña feliz. Sabe a pupusas revueltas, nuegados con yuca y masa, arriguas en hoja de huerta, sabores de mi casa. Ahora viene la parte en náhuatl. Taiga cuya tutayu, tactanituya tuyulu, ahuya gengugumutzin, chilmul guanaguagami, ahuya genimesma nunoya, upsitu pulashi, ahuya gengugumutzin guanuchi, ahuya genucha. Sabe a regazo de abuela, su rapa de chicharrón,
a pan dulce en la plazuela, agüita fresca en turrón, sabia pupusas revueltas, nuegados con yuca y masa, arriguas en hoja de huerta, sabores de mi casa. La 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 la. De todo lo que hemos presentado esta tarde, pues es el momento. Creo que tenemos tiempo todavía. Bueno. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo tengo poco tiempo de haber salido de El Salvador, pero quisiera que nos pudieran contar su experiencia de cómo tal vez canadienses o otras personas de otros países latinoamericanos, cómo han visto su arte, si han expresado. Yo como salvadoreña siento muchas emociones viendo su exposición, su arte, la canción, como me recuerda también a mi hogar, pero creo yo que de seguro también a otros compatriotas latinoamericanos o a gente extranjera también le ha de sacar una emoción que tal vez transmiten con ustedes. No sé si nos pueden comentar un poco sobre eso. Una vez que expusimos el año pasado, creo, para las fiestas patrias, pusimos los cuadros tal cual, así como están ahorita, pero la gente, no teníamos la hoja que nos presenta como artista. Entonces andábamos entre las personas como un visitador más, un visitante más, y me encantó ver a la gente leyendo y aquellas expresiones de wow, que ay, no puede ser, y cómo es esto, y la pupusa y la tortilla, y no sabíamos que se podía enversar a través de esto, y los papás leyéndole a los niños, y el náhuatl. Hay gente que ni siquiera sabía que existe esa lengua y que hay colectivos que están tratando de recuperarla y de salvarla. Entonces, yo siento que a través de nuestro trabajo no solamente estamos educando, sino que estamos como recuperando y reaprendiendo de nosotros como salvadoreños. Yo podría decirles que hay personas ahora que sabemos más de lo nuestro estando aquí que los que están acá. Y para terminar, la última experiencia que tuve con la canción fue que la presenté para las fiestas patrias recién hace unas semanas, y la canté, y como yo a veces cierro los ojos porque me quiero enfocar para que no se me olvide la letra, y cuando terminé la gente se paró, aplaudió, y yo no me esperaba, había gente llorando, entonces, y yo como todavía tenía el micrófono así enfrente, y yo solo le hacía no sabía ni cómo expresar la emoción que sentí. Ahorita vi por ahí algunas llorando, y de verdad que yo estoy llorando. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Yo creo, iba a decir rápido que yo si no soy de El Salvador, soy de Cuba, no nada que ver, nada de la cultura, pero me hizo llorar porque me ha dado tanto sentimiento de patria, de cosas que no vemos, de cosas que extrañamos, así que genial, genial. Por mi parte, yo tengo prácticamente 30 años de estar presentando mi trabajo en Estados Unidos y en Canadá, y también tengo el orgullo de que la mayoría de mis clientes son gente de otros países. Yo he tenido gente de Irán, de Francia, de Bélgica comprando mi obra, que me sorprende mucho, y que el quizás hilo conductor entre todas estas diferentes nacionalidades es el aprecio por el color. Yo creo que la luz del Salvador, los colores nuestros, que lo expresamos en cómo nos vestimos, en cómo hablamos incluso, es algo que la gente aprecia mucho. Entonces, sí hay un elemento de comunicación de la estética, de la luz y del colorido salvadoreño en mi trabajo, que es apreciado por gente de otras culturas, y que eso es lo bonito, creo yo, de situaciones como el arte, que es capaz de comunicar algo a través ya sea de una canción, de un dibujo, de un poema.
cuando yo veo, por ejemplo, el cuadro de las pupusas que está aquí y en original en la mesa de la embajada, hay un tremendo trabajo de contraste de colores. Rojo y verde, por ejemplo, que son colores complementarios, es el fondo de lo que yo estoy trabajando. Y en ese cuadro hay una vista aérea para poder captar el momento de la señora que hace la pupusa, de la que la cocina, y un brazo fuera del marco de la composición que está friendo los plátanos y cuidando el chocolate. Entonces, esa manera de presentar una actividad cotidiana, y no quiero decir banal, pero de todos los días en El Salvador, también es muy apreciada por, justo como tu pregunta, las personas de otros países que la ven. Gracias. ¿Se ha inspirado uno del poema del otro o de la pintura del otro, o en un momento dado para producir conjuntamente algo? Sinceramente no, señor embajador. Lo primero que nos comunicó fue el poema de Inés a su mamá y el dibujo que iba a mi mamá, que sin haberlo trabajado como equipo, lo hicimos cada quien por su lado. Ahora, hay uno que sí a mí me pareció precioso, el poema de Inés, y es en donde está el indio Aquino coronándose rey de los monoalcos, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente la frase, pero allí se habla del indio Aquino coronándose rey de los monoalcos, mientras los poderes que lo condenaron a él estaban tomando una siesta bajo el amate. Esa frase y esa concepción del evento histórico de Inés me inspiró, que es el único que realmente que trabajé a partir del trabajo de Inés. Pero el resto fueron obras que yo ya tenía y que veíamos la coincidencia más que otra cosa. Lo único que quería mencionar es, como todos los países representados acá en la feria, el arte no tiene fronteras en sí, sino que somos humanos. Todo lo que nosotros expresamos tiene que trascender esa frontera y es un lenguaje universal. Entonces quería solamente mencionar que por lo menos lo que yo he visto del costado, así cuando la gente ve las obras, es descubrir el talento de un país que tal vez no tiene la idea, la noción o conocimiento de ciertos artistas, pero el ver la calidad, o ver así esa reflexión, es como que es tener algo que me motiva, pero creo que eso es lo que tenemos que buscar, que el arte, digamos, el trabajo de ellos, trascienda esas nociones de espacios latinoamericanos, sino que son espacios universales. Agradecer la valiosa participación del artista Luis José, al profesor Inés Vergara, Fernando, que como él mismo lo dice, ayuda a visibilizar el trabajo de los grandes artistas. Queremos entregarles un certificado de participación como agradecimiento. Certificado de Inés. Muchas gracias, certificado de Luis. También queremos agradecerle mucho, embajador, por su participación y hacer posible este evento. De la patria, me pregunta el corazón, sabe a refresco de horchata, frutas con chile y limón, sabe a flores de pito, en sopita de frijoles, a plátanos maduritos, chirimol y guacamole, sabe a camote en miel, flor de izote guisada, cartucho con tiste a granel, a tortilla con fritada, sabe a tamales pisque, chicha de piña y maíz, chocolate en días grises, a tiempos de niña feliz. Sabe a pupusas revueltas, nuegados con yuca y masa, arriguas en hoja de huerta, sabores de mi casa.